Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3, versión Reina Valera 1960. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y han sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. La Escritura nos muestra que el tema principal del escrito de Apocalipsis que acabamos de leer es Cristo. El escritor fue el apóstol Juan. El lugar donde fue escrito era la iglesia de Patmos, frente a las costas de Asia, al sudoeste de Éfeso. Esta isla era una prisión. La fecha en que se escribió el libro fue entre los años 64 y 90 después de Cristo. El libro de Apocalipsis fue escrito en medio de una despiadada persecución contra la iglesia primitiva. No obstante, el libro de Apocalipsis es un cántico de esperanza, donde la iglesia reafirma su compromiso de fidelidad para con Dios y su fe en que el Señor Jesucristo intervendrá pronto en favor de los fieles. Uno de los temas principales es el mensaje de las 7 iglesias, las cuales son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy veremos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vemos cómo Dios reconoce las obras, el trabajo y la paciencia de esta iglesia, la cual aborrece a los malos y a todos los falsos profetas y a todas aquellas personas que distorsionan la palabra de Dios. También Dios les reconoce la forma como aborrecían a los nicolaítas, quienes influenciaron a los israelitas a realizar cultos paganos, como comer cosas sacrificadas a los ídolos paganos. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 15 al 16, que dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? También Dios le reconoce a la iglesia de Éfeso el trabajo arduo e incansable para con la obra de Dios. Esta es la manera que cada uno de nosotros debemos servir a Dios, de forma incansable y con un profundo amor hacia la obra. El Salmo 73, 25 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios exhorta a la iglesia de Éfeso manifestándole que han perdido el primer amor. El primer amor hace referencia a aquel amor que sentimos por Jesús, el cual debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Esto se trata de tener las prioridades correctas. La iglesia de Éfeso había cambiado esta situación, y al desplazar a Jesús del primer lugar de sus vidas, todo su trabajo y obra está siendo realizada en sus propias fuerzas. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos invita en este día a que demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. No descuidar nuestra relación con Él. Siempre debemos edificarnos a través de la palabra de Dios. Ella nos confronta y nos revela qué decisiones y qué camino debemos seguir. La palabra nos da la fuerza para hacer la obra de Dios con diligencia y excelencia, y no caer en la indiferencia y apatía por la obra de Dios, tal cual como lo estamos viendo hoy en la actualidad. Jóvenes, adolescentes, apáticos a las cosas de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2: Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Feliz día,
Dios les bendiga.